Buenas tardes a todos, gracias por conectarse tan tarde a esta hora donde uno ya está un poco cansado de toda la actividad que hizo durante el día. Mi nombre es Berenice Silva, soy neuróloga de CUEM, el Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, y bueno, y junto con Ricardo Alonso, también colega del Centro Universitario de Esclerosis Múltiple de CUEM del Hospital Ramos Mejía, vamos a hablar un poco de las terapias alternativas que hay en esclerosis múltiple y en qué nos benefician. Queremos agradecer, en primer lugar, bueno, al CEM por habernos invitado y poder estar esta tarde con ustedes y habernos dado un espacio para hablar de este tema, que es algo que quizás de lo que no se habla mucho. No sé si querés decir algo, Ricky. No, extender los saludos y bueno, esto de que decía Paula, de que es importante la interacción, que hagan preguntas, déjenla escrita y después al final vamos a poder tener un diálogo. Vamos a hacer una pequeña presentación un poco para tenerlos en tema y después seguramente van a surgir preguntas. Bárbaro, bueno, arrancamos con algunos datos. Como ustedes saben, el tratamiento de la esclerosis múltiple no es solo tomar un fármaco, sino que también incluye otras cosas, incluye todo un abordaje no farmacológico, multidisciplinario, que es igual de importante que el tratamiento farmacológico. Y existen lo que se llaman las terapias alternativas y complementarias, que hay montones de definiciones si uno busca. Hay una definición que dice, quizás la que considera por ahí más la medicina, es que es un grupo de diversas prácticas y productos que actualmente no se consideran parte de la medicina convencional. Pero bueno, con el tiempo yo creo que a medida que vayan apareciendo evidencias, la medicina convencional va a ir como de alguna forma adoptando todas estas terapias, ¿no? ¿Y cuáles son? Algunas de las que vamos a hablar ahora. El yoga, el mindfulness, el ejercicio, el cannabis, la dieta, las intervenciones asistidas por animales son algunas de ellas. El yoga. Bueno, el yoga es una práctica de la cual empezaron a aparecer algunos datos, algunos trabajos que se llaman observacionales, y otros que se llaman ensayos clínicos. ¿Cuáles son las diferencias entre observacional y ensayo clínico? Y es que en el ensayo clínico uno tiene un grupo control al cual, supongamos, esa práctica no la aplica. Un grupo control, supongamos que hace yoga, un grupo que no, o dos grupos que hacen yoga, pero un grupo es con pacientes con esclerosis múltiple y otro con personas que no tienen la enfermedad. Entonces uno así puede controlar cuánto es el efecto del yoga y cuánto no. Siempre es importante esto, el grupo control. Y después hay estudios observacionales, que son estudios, digamos, que no tienen esta división de los grupos, ¿no? Eso por explicarlo a grandes rasgos. Después hay otras diferencias, ¿no? Entonces, como decía, en yoga empieza a aparecer algo de evidencia. La evidencia científica es escasa, faltan más estudios, y es por varias razones. Uno es porque las muestras son escasas, son pocos pacientes. Una vez se necesita mucha cantidad de pacientes para corroborar un determinado efecto. Muchos autores no definen el tipo de yoga que utilizan como intervención. Como ustedes saben, hay muchos tipos de yoga. Varios no incluyen un grupo control, que es esto que hablaba yo recién, y algunos incluyen otras terapias, entonces uno ahí no sabe cuánto es del yoga y cuánto es de las otras terapias que incluyen, o sea, dividir el efecto de cuál es muy difícil. Algunos no son randomizados. Randomizado significa, digamos, poder dividir a los grupos en distintas intervenciones, y a su vez que los grupos entre sí no sepa que uno que hace el otro, y el que evalúa, el evaluador, tampoco tiene que saber si el paciente está bajo el grupo control o bajo el grupo tratamiento. Y bueno, es bastante imposible realizar un estudio que se llama doble ciego, que es esto que yo les decía, que no sepa ni la persona lo que recibe, ni el médico a qué paciente está tratando, si el que con yoga o sin yoga, o si el que tiene esclerosis múltiple no la tiene. ¿Cuáles son los beneficios sugeridos de M? Hay estudios, como decía, son escasos y con estas limitaciones, pero sí algunos estudios sugieren y encuentran algunos beneficios en lo que es la fatiga, el tratamiento de la ansiedad y la depresión, para el dolor, para la espasticidad, la marcha, el equilibrio y la debilidad. Es decir, que los beneficios que están hoy por hoy son para lo que es tratamiento sintomático, no como tratamiento modificador de la enfermedad, ¿sí? Eso es otra cosa, pero como tratamiento sintomático podrían tener estos beneficios. ¿Qué consideraciones hay que tener a la hora de hacer yoga? Es una práctica que es flexible, es decir, que se puede modificar y adaptar según cada persona.
según la fuerza, la flexibilidad, el peso, la habilidad de cada persona. Está muy bueno porque implica que sociabilizar, romper con la rutina, tiene como ventaja, y es importante conocer el background del paciente, si el paciente venía de hacer ejercicios o no, si nunca hizo, sus creencias y sus preferencias, y tener en cuenta que puede elevar la temperatura corporal. Y esto es importante porque ustedes saben que a veces cuando se eleva la temperatura corporal por cualquier causa, porque hace calor, un día caluroso, o porque uno se bañó con agua muy caliente, por ejemplo, eso puede exacerbar temporariamente los síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son las recomendaciones para los pacientes que quieren hacer yoga y que tienen esclerosis múltiple? Es informar el diagnóstico de la enfermedad cuando uno se anota, por ejemplo, en una clase de yoga, porque así de esta forma los profesores pueden adaptar las posturas a los pacientes. Si el profesor no escucha o no proporciona una atención por ahí individualizada respecto a la enfermedad, quizás no sería el lugar adecuado. Hay que tratar de adaptar la actividad al paciente. Si el paciente utiliza bastón o andador, es una buena idea, por ejemplo, probar el yoga con algún tipo de asistencia especializada. Incluso muchos ejercicios se pueden hacer mientras está sentado, entonces es importante informar el diagnóstico al profesor o profesora y las limitaciones físicas antes de participar en una clase, porque aunque necesite bastón o necesite estar sentado, igual puede hacer yoga y se puede adaptar la yoga al paciente. Es recomendable que el lugar esté cerca de casa para tener constancia con el ejercicio y no presionarse a sí mismo para seguir el ritmo del grupo. Cada uno tiene un ritmo individual. Luego tenemos el mindfulness, también hay algunas publicaciones científicas, como las que pueden ver acá abajo, que empezaron a mostrar que el mindfulness podría tener un beneficio en la esclerosis múltiple. ¿Y qué beneficios se encontró? En fatiga, en dolor y ansiedad. Y lo más importante es que no se reportaron efectos adversos, es decir, que no trae ningún efecto no deseado. Y existen varios tipos de mindfulness, unos más basados en lo que es la respiración y otros más basados en lo que son técnicas cognitivas. Pero bueno, básicamente se recomienda realizarlo siempre y cuando también tengamos en cuenta, igual que yoga, que el beneficio que puede aportar es como tratamiento, en tratamiento sintomático, no tratamiento modificador de la enfermedad. No va a modificar la evolución, sino que va a mejorar la calidad de vida. Luego tenemos el ejercicio. El ejercicio, sí, hay muchas más evidencias respecto del ejercicio. Nosotros en el laboratorio del Instituto Leluar, donde también trabajo, además del hospital, hicimos unos experimentos con unos animales, con un modelo animal de esclerosis múltiple, y hasta a estos animales que tenían la esclerosis múltiple, los pusimos en una jaula que se llama ambiente enriquecido. En esas jaulas, a diferencia de las jaulas comunes, se los pone en grupos, pueden interaccionar los animales entre sí, tienen distintos juguetes para interaccionar, eso les da como un enriquecimiento cognitivo, y tienen unas ruedas para hacer ejercicio físico. Y lo que encontramos es que las lesiones mejoraban, ¿sí? La actividad física, ya hay bastante evidencia que demuestra que la actividad física de moderada intensidad, 2 a 3 veces por semana, al menos 30 minutos, puede mejorar la fuerza muscular, pero no solo mejora desde el punto de vista sintomático, como las terapias anteriores, sino que también puede llegar a hacer el ejercicio una terapia modificadora de la enfermedad, porque ya tiene efectos directos sobre el sistema nervioso, directamente, a través de distintas proteínas que modifica, una que se llama MP2, otra que se llama BDNF, lo que pueden hacer es generar una mayor supervivencia neuronal y disminuir la inflamación. Ustedes saben que una de las características principales de la esclerosis múltiple es que se genera una inflamación adentro del sistema nervioso central. Las lesiones de la esclerosis múltiple son lesiones inflamatorias, eso que se ven como puntitos blancos en las resonancias. Entonces, el ejercicio tiene el plus de que además de servir como tratamiento sintomático, sí puede servir además para disminuir la inflamación y hacer una modificación, digamos, de la enfermedad, ¿sí? Con esto no estoy queriendo decir que hacer ejercicio hay que dejar el tratamiento modificador de la enfermedad, sino que es un plus al tratamiento farmacológico. Luego tenemos a la vitamina D. La vitamina D, como saben, es un factor muy importante de protección contra la esclerosis múltiple. Las principales fuentes de vitamina D son el sol y los distintos alimentos. Hay varios alimentos, sobre todo pescado, queso, leche, huevo, que tienen, digamos, alto contenido en vitamina D. Y existen muchos trabajos, ya mucha evidencia, que muestra que la exposición a la vitamina D en adolescentes es un factor de riesgo importante para desarrollar en el futuro esclerosis múltiple, porque en muchos países, sobre todo países escandinavos, donde tienen bajas cantidades de horas con sol,
es que han encontrado, sobre todo estos estudios, han analizado esto y han visto que los adolescentes que tenían bajos niveles de vitamina D luego tenían mayor riesgo en la adultez a hacer una esclerosis múltiple. Lo mismo se vio en el embarazo. Los bajos niveles de vitamina D durante los primeros trimestres de embarazo aumenta el doble el riesgo de tener esclerosis múltiple en la descendencia, es decir, en esos hijos que nacen de ese embarazo. Así que bueno, estos resultados son muy interesantes. De eso respecto al riesgo de la esclerosis múltiple, es decir, antes de que la persona padezca la enfermedad. Ahora, cuando una persona ya tiene esclerosis múltiple, los distintos niveles de vitamina D pueden inferir en la evolución de la enfermedad. Y ya también hay bastantes trabajos publicados que muestran que los niveles adecuados de vitamina D, si el paciente tiene niveles adecuados de vitamina D, eso se correlaciona con menor cantidad de brotes, menor lesiones en resonancia y una menor progresión de su discapacidad a largo plazo. Con lo cual, estos resultados son muy importantes y muy alentadores. Lo que sí hay que tener en cuenta es que digamos, existen, ustedes van a ver seguramente si buscan internet, están ofreciendo algunas terapias alternativas con altas dosis de vitamina D. Esto no está en relación con esto que estoy mostrando yo ahora, porque esto que están midiendo acá no son altas dosis de vitamina D, sino que son dosis muchísimo menores. Las altas dosis de vitamina D hay que tener mucho cuidado porque pueden ser tóxicas, ¿sí? De hecho, se publicó un trabajo científico hace 2 años atrás, que lo hemos visto en un congreso con todos los médicos, en donde se demostró en los modelos animales de esclerosis múltiple cómo las dosis altas de vitamina D podían encima empeorar, además de ser tóxica para el riñón y el corazón, podían empeorar la esclerosis múltiple, las dosis altas, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos las terapias asistidas con animales. Sobre este trabajo estuvieron, Bárbara, Ricky, de nuestro equipo del hospital, junto con Pablo López del Hospital Alemán, y Marcos, que es psicólogo y se especializa en todo lo que es psicología animal. Hicieron este trabajo muy interesante y bueno, es importante tener en cuenta que la terapia asistida con animales lo que implica es incorporar uno o más animales con determinados objetivos y metas específicas para eso. Por ejemplo, puede ser equinoterapia, ¿no? Es algo que se está utilizando bastante. Y después hay actividades asistidas por animales, que las actividades ya sí son más específicas y pueden repetirse con distintas personas, pero la terapia ya tiene un objetivo que es el de abordar una determinada enfermedad o determinados síntomas de la enfermedad, ¿sí? Esto se hace mayormente con perros y con caballos, las terapias asistidas con animales. Y lo que existen publicados son resultados positivos principalmente en lo que es la motricidad, y el equilibrio y la marcha, ¿sí? Así que es algo recomendable. Ahora le voy a pasar la palabra entonces a Ricardo Alonso, que nos va a hablar un poco de unos trabajos que estuvimos haciendo sobre cuál es el uso acá en Argentina y en Ecuador sobre las terapias complementarias, y va a hablar un poco más también de otras terapias. Bueno, gracias, Bere. Acá en la segunda parte de la charla no nos vamos a extender mucho porque queremos escuchar sus inquietudes. Es contarle algunas cosas que tienen que ver con medicina complementaria y cuál es la evidencia hoy de la medicina complementaria, y también algunas cosas que no tienen que ver con medicina complementaria, sino que tienen que ver con hábitos saludables, y eso también le voy a mostrar algunas diapositivas para que tengamos en cuenta y nos llevemos algunas imágenes a casa. Este es un trabajo que hemos desarrollado hace muy poquito entre 2 centros de Argentina y 2 centros de Ecuador, donde lo que quisimos fue investigar y analizar cuál era el real uso de la medicina complementaria en nuestro continente, utilizando como muestra 2 países. Acá lo que hicimos fue investigar 197 pacientes, en los cuales lo que pudimos observar en estos 197 pacientes es que 28 pacientes, o sea, casi un 15%, utilizaban algún tipo de medicina complementaria. Ustedes saben que la medicina complementaria es lo que explicó por ahí Berenice al inicio, es algo alternativo y algunas veces aditivo al tratamiento convencional. Ahora, ¿cuáles fueron los tratamientos más utilizados? Y de ahí también son los que vamos a tocar hoy en la charla.
principalmente algunas cuestiones relacionadas con la dieta o cambios dietarios, principalmente dietas restrictivas, ahora voy a explicar un poquito qué significa esto, y el uso de cannabis, pero también un grupo de pacientes habló sobre los fármacos homeopáticos. Acá no vamos a tocar la medicina homeopática porque la medicina homeopática es una medicina que tiene también alguna evidencia científica, y algo que tiene que ver con la medicina homeopática es que muchas veces la medicina homeopática puede ser aditiva y ser complementaria de la medicina alopática, que es el tratamiento convencional. Acá nos vamos a referir principalmente a cannabis y también a el uso de las dietas restrictivas. Vuelve a la anterior, Bere, por favor. Entonces, cuando vamos a hablar, cuando vamos a hablar de cannabis, hablamos de cannabis y ustedes saben que hay mucha evidencia que hoy soporta el uso de cannabis en esclerosis múltiple, pero muchos pacientes nos vienen a preguntar y a pedir utilizar algún tipo de componente de cannabis para tratar sus síntomas. Lo que hoy refleja la evidencia es que el uso de cannabis para la esclerosis múltiple solo está respaldada en dos situaciones más importantes y una tercera que tiene que ver con algo un poquito más alejado, pero principalmente en la espasticidad. Ustedes saben que la espasticidad es esta sensación de dureza que tienen principalmente en las piernas, y esa espasticidad se relaciona algunas veces con trastornos para caminar, incapacidad para poder asearse. También aquellas personas que están en silla de rueda tienen alguna dificultad para poder estar cómodos en la silla de rueda, y obviamente dificultades que tienen que ver con el dolor o algunos otros síntomas sensitivos. Cuando la espasticidad no responde a un tratamiento convencional, la mayoría de las veces el tratamiento convencional de la espasticidad es la kinesioterapia y algunos tratamientos, como puede ser el baclofeno, por ejemplo. Cuando la espasticidad no responde a la terapia convencional, cuando la espasticidad tampoco no responde a la toxina botulínica, o cuando la espasticidad es muy sintomática a pesar del tratamiento, se puede utilizar cannabis. Y también otra de las características del uso del cannabis es del dolor, generalmente del dolor asociado a esta espasticidad, también en algunos casos para el dolor neuropático. Pero siempre tienen que tener en cuenta que el cannabis se utiliza como droga, primero adicional a las terapias convencionales, y después cuando las terapias convencionales no, no hacen por ahí o no tienen una mejoría con los síntomas. Y cuando hablamos de cannabis, hablamos de los cannabis sintéticos, no del cigarrillo de marihuana, porque eso no ha demostrado tener una eficacia, ni tampoco el aceite, este aceite que hoy uno lo puede conseguir en algunos lugares en Argentina. Cuando hablamos, pasar a la siguiente, Bere. Cuando hablamos de cannabis, por ahí el uso más importante que tiene, o por ahí, o dentro del cannabis, la formulación más importante es la del cannabis a través de un spray. En Estados Unidos y en Canadá se utiliza esta marca, el Sativex, donde lo que se hace, acá les puse un ejemplo, cómo se va regulando el número de puffs que se van utilizando para la utilización del cannabis. Y con respecto a las contraindicaciones, ojo también, porque son las mismas contraindicaciones para el aceite de cannabis, el cual, de vuelta, les vuelvo a recordar que no hay evidencia científica del uso de aceite de cannabis, pero son las mismas contraindicaciones. Las contraindicaciones tienen que ver con antecedentes psiquiátricos como enfermedades psicóticas, esquizofrenia, o enfermedades psiquiátricas importantes en la familia, y la lactancia. O sea, las mujeres que están dando de mamar no pueden estar bajo los efectos de el Sativex, o aquellos que toman aceite de cannabis. Pasa a la siguiente, Bere, por favor. Y con respecto al cannabis, nosotros formamos parte de un estudio, el cual lo llevamos adelante y lo condujimos con la gente del Hospital Alemán, donde también quisimos un poco interrogar, saber y analizar cuáles eran por ahí los motivos que llevaban a los pacientes a tomar gotas de cannabis o a fumar marihuana. Y acá lo que podemos observar que los motivos son diversos, la mayoría tienen que ver algunas veces con cuestiones emocionales como la ansiedad, algunos pacientes por problemas de memoria, otros pacientes
referían a haber utilizado el cannabis por dolor o inclusive, como la indicación lo tiene hoy, por espasticidad. Y acá podemos ver que en muchos de ellos había mejorado los síntomas y en muchos de ellos no había mejorado los síntomas. Lo que sí pudimos ver es que la tasa de efectos adversos, o sea, el tema de los efectos malos que puede hacer este tipo de tratamientos no fue elevada, y eso es algo a favor. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pasamos a la siguiente. Veré los efectos adversos del cannabis son los siguientes. Pueden tener mareos, vómitos, mucha fatiga, o sea, aumenta la fatiga más que la que tenemos habitualmente por la esclerosis múltiple. Pueden tener los pacientes también, por eso, ojo, los pacientes con antecedentes psiquiátricos, alucinaciones, depresión o psicosis, y en algunos casos puede hasta limitar un poco más la marcha. Pero de vuelta, dos consideraciones entonces para llevarse a casa sobre cannabis. La indicación es muy precisa en esclerosis múltiple. La verdad que la cantidad de pacientes que van a necesitar cannabis en esclerosis múltiple son muy poquitos, y solamente están probados científicamente los cannabis o las formulaciones sintéticas, estas que le comenté en forma de spray, y no el cigarrillo de marihuana o el aceite de cannabis. Y ahora vamos a hablar de la segunda cuestión que nosotros pudimos observar en nuestro estudio de investigación de Argentina y Ecuador, que es la dieta. Hay diferentes tipos de dieta. La verdad que hoy en día la evidencia a favor de llevar un tipo u otro de dieta todavía es muy vaga. Sabemos que seguramente van a venir estudios prometedores que nos van a poder aconsejar de manera más fehaciente y con información rigurosa cuál es la mejor dieta que podríamos llegar a recomendar, pero hoy no hay ninguna dieta que tenga un valor para ser recomendada en forma fuerte por los médicos neurólogos. Hay algunos estudios que están haciéndose sobre dieta libre de gluten, como es lo que utilizan los pacientes con enfermedad celíaca. Hay otras dietas que tienen que ver con ácidos grasos poliinsaturados, y ya vamos a ver algunas cuestiones con las restricciones dietarias y también con las dietas restrictivas y también con la dieta del Mediterráneo. Pasa a la siguiente, Bere, por favor. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de los estudios que hoy tenemos en marcha en relación a la dieta. Lo más importante es lo que dice abajo en rojo, que no todas las investigaciones apoyan que los alimentos saludables pueden influenciar positivamente con el riesgo de esclerosis múltiple o con la progresión de esclerosis múltiple. O sea que no hay información suficiente para poder recomendar. Pero siempre pensemos que la enfermedad, y yo esto lo digo siempre a mis pacientes, esta es una enfermedad crónica, entonces tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de hábitos saludables para no incorporar otra enfermedad a nuestra vida. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas tenemos hoy a favor de las dietas? Bueno, hay un estudio muy importante, es un estudio australiano. Lo que trató de ver este estudio era si algún tipo de dieta, principalmente la dieta mediterránea, ustedes saben que la dieta mediterránea, hay algunas dificultades para poder definir dieta mediterránea, pero generalmente es una dieta rica en vegetales, en frutas, en granos enteros, en frijoles. Con esta dieta mediterránea se vio que disminuía la posibilidad o la probabilidad de personas sanas en desarrollar esclerosis múltiple. Además, el alto consumo de pescado también y de aceite de pescado también disminuye la posibilidad, según algunos estudios, en tener la enfermedad. Después hay estudios que no están publicados, pero ya han empezado a aparecer algún tipo de información. Por ejemplo, este es un estudio muy grande americano en más de 1000 personas, donde se vio que el consumo alto de pescado, principalmente el pescado fresco, el pescado enlatado y los aceites de pescados, disminuyen las posibilidades de desarrollar un síndrome, una esclerosis múltiple o un primer síntoma de esclerosis múltiple. Y además, los ácidos grasos tipo omega 3 insaturados y abundantes que están en los mariscos podrían ser los responsables de un efecto protector, pero se necesitan más datos. O sea que ya han empezado a haber indicios de que una buena alimentación en personas sanas podía prevenir o disminuir la chance de tener esclerosis múltiple, y también algunas cuestiones relacionadas con la dieta en pacientes con esclerosis múltiple. Pasamos a la siguiente, Bere. Y ahora con respecto a los estudios de dietas o de restricción dietaria, de dieta restrictiva o restricción calórica,
la verdad que es un mundo que se viene en cuestiones de investigación. ¿Dónde están puestos principalmente el foco o desde dónde se saca la información para empezar a llevar estos estudios a pacientes con esclerosis múltiple y de los ensayos con animales? Generalmente siempre se empiezan con ensayos de animales y después cuando algo da positivo se puede llevar a los pacientes. Lo que se vio en los ensayos hechos en ratones, por eso acá le puse el dibujito del ratón, es que se observó que tanto los diferentes tipos de dietas restrictivas podían proteger al sistema nervioso del daño, en el daño celular y principalmente prevenir la desmielinización, o sea, la pérdida de mielina, que es lo que vemos en los pacientes con esclerosis múltiple. Porque se ha visto también que disminuye la inflamación, o sea, que estas dietas restrictivas, o sea, la restricción calórica o el ayuno, que es la otro tipo de dieta restrictiva, podría disminuir la inflamación. ¿Qué información tenemos hoy en los pacientes con esclerosis múltiple? Y ninguna, se están llevando a cabo, por eso que hoy no podemos recomendar ningún tipo, o recomendar con fuerza, ningún tipo de dieta, y solamente hay un estudio de un grupo muy pequeño de pacientes donde se ha visto que este tipo de dietas restrictivas mejoraban los síntomas emocionales, pero no se pudo corroborar qué pasaba con la enfermedad propiamente dicha, que es lo que necesitamos saber. Hay estudios y tenemos que empezar a pensar que probablemente en algún momento el neurólogo también va a recomendar algún tipo de dieta, pero hoy no tenemos la información suficiente. Pasa a la siguiente, Bere. Pero sí tenemos la información suficiente para decirle qué cosas nos hacen mal. Y algo que viene de la mano con la dieta es la obesidad. Sabemos que tener un peso adecuado previene diferentes enfermedades crónicas y también cualquier persona que está bajo una enfermedad crónica va a tener peor evolución de esa enfermedad si los pacientes tienen obesidad. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Bueno, una de las cosas que puede estar asociada a la obesidad es la inflamación crónica. Ustedes saben que la esclerosis múltiple, por definición, es una enfermedad inflamatoria. Lo que se ha visto en personas sanas, en niños y en adolescentes sanos, que los niños y adolescentes obesos tienen el doble de riesgo en desarrollar esclerosis múltiple. O sea, un niño o un adolescente sano, sin esclerosis múltiple, tiene más riesgo que otro de su misma edad y su mismo sexo, que no tiene obesidad, en desarrollar una esclerosis múltiple. También se ha visto, o hay algunos autores que postulan que la obesidad podría estar relacionada con mayor discapacidad. Todavía la información es controvertida, hay datos a favor y datos en contra, pero sí se sabe por diferentes estudios, y esto está principalmente ligado a las mujeres, que las pacientes con obesidad tienden a llegar en forma más temprana a la forma de progresión de la enfermedad. Ustedes saben que hay diferentes formas clínicas que se expresa la enfermedad. La forma más frecuente es la de brotes, y que después el brote revierte, y eso se llama brotes y remisiones. Eso forma parte de más del 80% de las formas clínicas, pero hay un grupo de pacientes que pueden tener después una progresión de la discapacidad ya sin brotes. Bueno, el tema de la obesidad hay que tener en cuenta porque podría ser un factor que lleve a una edad más temprana a esta fase de la enfermedad, y también aumenta la atrofia cerebral como consecuencia, también podría estar asociado a mayores alteraciones cognitivas. Pasamos a la siguiente, Bere, y como también otras cuestiones que han sido investigadas. Este es un estudio realizado por el grupo de Fleming. Se ha visto que el consumo de sal podía ser deleterio, o sea, podría tener una incidencia negativa también en la evolución de la enfermedad. Estos son estudios preliminares que tienen o necesitan estar replicados, o sea, que otros grupos de investigación también puedan investigar lo mismo y por ahí dar alguna consideración más amplia de esto. Y después la microbiota, no me voy a extender esto, es como el grupo de bacterias que viven en nuestro intestino y que tiene que ver también con lo que comemos. Mucho de esto tiene que ver con lo que comemos, y ya hay muchas investigaciones dando vuelta en el mundo. Hay un grupo muy fuerte mundial relacionado con la microbiota, y también se ha visto que podría ser un factor de riesgo. Pásame a la siguiente, Bere. Pero algo que tienen que entender ustedes, y que no tiene que ver con medicina alternativa, sino tiene que ver un poco con sentido común y un poco con el cuidado personal. Y esto va para todas las personas, va para nosotros también, va para Susana, va para Benítez. El tener alguna comorbilidad o factores de riesgo no va a hacer que nos vaya peor en la vida. ¿Qué pasa en los pacientes que ya tienen una enfermedad y seguramente esa enfermedad va a progresar más? Y esto tiene que ver
con todo, con la actividad física que decía Berenice, con manejar los niveles de estrés, y para eso va a estar el yoga o el mindfulness, con los malos hábitos alimentarios, que tiene que ver la dieta. Cualquiera de estas situaciones puede aumentar la comorbilidad vascular, puede aumentar las chances de tener diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, colesterol, enfermedad de las arterias, etc. Lo que sí se ha visto que tener cualquiera de estas enfermedades, que además están relacionadas con todo lo que venimos hablando anteriormente, aumentan las chances de que la enfermedad, que la esclerosis múltiple vaya mal. O sea, tener comorbilidades y no tratarlas, tener sobrepeso, comer con mucha sal, tener hipertensión y no tratarla, tener diabetes y no tratarla, tener colesterol muy alto y no tratarlo, aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad. O sea que uno puede hacer kinesiología, puede tomar el tratamiento que el médico le está indicando, pero la enfermedad probablemente tenga un peor curso si no controla estos factores de riesgo. Y esto no tiene que ver con medicina alternativa, tiene que ver con cuidar los factores de riesgo y cuidar la calidad o mantener la calidad de vida. Y ya para ir finalizando, pasame la siguiente, Ver. Les quiero contar que el tema de los controles de los factores de riesgo y el tema de la calidad de vida y de las comorbilidades es algo que se viene en todo el mundo. Solo para comentarles, esto es un estudio muy interesante que está en pleno desarrollo, un estudio de Estados Unidos, de un hospital muy importante de Estados Unidos que se llama el Johns Hopkins, que habla, o que busca, los investigadores del Hopkins, buscan de alguna forma entender qué otros factores, más allá de los que buscamos nosotros en el consultorio, que tiene que ver con la resonancia magnética, con los brotes que los pacientes tengan, con tomar o no una medicación, etcétera, qué otros factores pueden hacer que la enfermedad le vaya mal. ¿Por qué? Porque ellos han puesto a ver que muchos pacientes que tenían las mismas características de enfermedad y los mismos tratamientos, a uno le iba mucho peor y a otro le iba mucho mejor. Y cuando se puede analizar qué pasaba con estos pacientes, tenían diferentes características de las comorbilidades o de los controles de los buenos hábitos de vida. ¿Qué cosas quieren investigar estos investigadores? Si las dietas, si el ejercicio, si el sueño, si el dormir bien, si el ambiente, si la exposición a algunas cuestiones ambientales favorecen o no favorecen una mala evolución de la enfermedad. Pasa a la siguiente, Bere. Y entonces lo que están haciendo a través de una encuesta a su grupo de pacientes, esto es obviamente en Estados Unidos, esto es un estudio en Estados Unidos, pero quiero que vean la importancia de todos estos cuidados que se vienen a través de una encuesta y a través de análisis de sangre, de medidas de resonancia magnética, para poder tratar de entender, y ojalá que tengamos estos datos dentro de muy poquito para que los podamos transmitir a ustedes a través de este estudio que se llama CHARMS. Estos investigadores del Hopkins van a poder entender qué cosas le hace mal a los pacientes y qué cosas le haría bien a los pacientes. Última diapositiva para considerar algunas cuestiones de tratamientos alternativos. Hay estudios muy poquitos de una evidencia por ahí no tan alta sobre acupuntura, terapia de relajación y reflexología. Obviamente que todas las cosas que a los pacientes, que a ustedes le haga bien, el médico las tiene que acompañar porque es muy importante bajar la fatiga, el estrés, mejorar la depresión, bajar el dolor. Eso es muy, muy importante. Y los dejo con las conclusiones para que Veres, si querés cerrar con las conclusiones, y bueno, y dejamos ahora abiertas las preguntas de ustedes. Sí, bueno, tenemos varias conclusiones, ¿no?, de todo esto que estuvimos charlando. En primer lugar, hay muchas necesidades en cuanto a tratamiento sintomático, y esto nos pasa mucho con los pacientes porque vemos muchos pacientes que están muy bien con lo que es la actividad de la enfermedad, es decir, los tratamientos son muy buenos, los tratamientos inmunomoduladores, inmunosupresores, cada vez hay más y la verdad es que son muy eficaces. Y vemos muchos pacientes que andan muy bien, que no tienen nuevas recaídas, que no progresa la enfermedad, que no tienen nuevas lesiones en la resonancia. Sin embargo, tienen muchas, digamos, otras cuestiones que le limitan la calidad de vida y que afectan la calidad de vida. Y a eso le llamamos tratamiento sintomático, por ejemplo, a los problemas cognitivos, los problemas urinarios o de la esfera sexual, el dolor, la espasticidad. Y muchas veces la enfermedad pasa esto, está muy bien controlada desde lo biológico, pero hay que hacer un poco de énfasis en el tratamiento sintomático, porque esos síntomas que acabo de mencionar también limitan mucho la calidad de vida, pero en este sentido lo que hay son muchas necesidades, porque digamos, desde la medicina convencional, a veces pasa que no podemos dar respuestas del todo, digamos, eficaces
a este tratamiento sintomático, a todas estas dolencias que no son progresión de la enfermedad. Entonces hay muchas necesidades. Todas esas dolencias afectan la calidad de vida, por más que uno tenga todo perfectamente controlado con el inmunomodulador. Entonces, desde ese sentido es que nosotros estamos proponiendo, bueno, a ver, ¿nos pueden servir estas terapias alternativas? El yoga, el mindfulness y el ejercicio ya vimos que sirven, yoga y mindfulness sobre todo para lo que es tratamiento sintomático, ejercicio también como tratamiento sintomático, pero ojo porque del ejercicio ya hay evidencias de que puede actuar también como modificador de la enfermedad y eso es muy importante, es un plus muy importante. Todas estas terapias que hablamos son complementarias a las otras terapias convencionales, es decir, uno tiene que abandonar las otras terapias y decir o una cosa o la otra, no. Simplemente lo que hacen es ayudar aún más a la terapia convencional y eso está muy bueno. Sí que necesitamos que hayan estudios con mayor nivel de evidencia, como para nosotros decir exactamente para qué sirve cada cosa. Es decir, y uno en el futuro, ojalá nosotros podamos decir tal dosis de, no sé, de cannabis o tal concentración sirve para tal. Hoy no lo podemos decir realmente, no es de manejo médico. Pero en un futuro ojalá se pueda decir, así como decirles, no sé, 3 veces por semana, tantas horas de hacer yoga. Hoy no podemos dar una recomendación de ese tipo, sí, quizás algo un poco más general. Es importante en todo esto el acompañamiento y el asesoramiento del neurólogo tratante, del neurólogo de cabecera, que sepa todas estas cuestiones. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Los escuchamos ahora con todas las preguntas que tengan. Acá ya hay algunas preguntas. Ya hay algunas preguntas en el chat. Bueno, una de las preguntas es si por qué no está el Sativex en Argentina o cómo se puede conseguir el Sativex. Tiene que ver con hoy eso. el Sativex no está en Argentina. Se puede conseguir por un trámite que se llama vía compasiva. Es un trámite un poco dificultoso porque se tiene que hacer a través del ANMAT, requiere como bastantes papeles, pero se puede hacer. Pero como dijo hoy Ricky hace un ratito, este tratamiento está indicado. El Sativex está aprobado para pacientes que tienen una espasticidad severa, es decir, como mucha dureza en los miembros, que es esa dureza que queda después de una parálisis, y que no han respondido a otras terapias previas. Es decir, que se puede hacer por vía compasiva a través de unos trámites en la ANMAT con el neurólogo de cabecera y solo en pacientes que tienen espasticidad severa que no responde a tratamientos como por ejemplo la tizanidina o el baclofeno o el diazepam, que son los que más se usan. Perfecto. Después, Ariel, si querés la respondo, Bere. Dale. Dice, ¿qué efectos positivos o negativos tendría la espirulina sobre un paciente con esclerosis múltiple? La espirulina es un compuesto vegetal que viene de un alga, que tiene un poder antioxidante, que puede bajar de peso y bajar el colesterol, o sea que son todas cosas positivas. Siempre, obviamente, estas cosas tienen que estar indicadas por un clínico, por un nutricionista, y como efecto negativo ninguno, tiene una contraindicación muy específica que es para otra cosa que no tiene nada que ver con esclerosis múltiple, pero bueno, todas estas cosas o los complementos dietarios o las cuestiones relacionadas con la alimentación, sería muy importante charlarlo con un especialista sobre esto. Después hay preguntas sobre la vacuna, después vamos a contestar algunas preguntas sobre el estudio de vacuna, y no sé si hay alguno o alguien que tenga Ahí alguna... aclara Ariel, que le mando un saludo, paciente Ariel Izarbe, que es paciente mío, el tema de que él es siendo vegetariano. Es importante aclarar a vegetarianos, veganos, el tema de la vitamina B12, ojo con eso, hay que controlarlo, y porque puede a veces, por el déficit de vitamina B12, aparecer algunos síntomas similares a los de la esclerosis múltiple, así que hay que tratar de tener la vitamina B12 en niveles adecuados, eso hay que controlarlo. ¿Cómo es el ayuno? Ok, bueno, de vuelta, Jorge, esto no es para tomarlo porque no hay una recomendación de esto. Recién hay una información relacionada en animales y son diferentes técnicas de ayuno o de restricción de los alimentos, donde se hace ingesta durante muy poquito tiempo en el día y después un tiempo muy largo donde no se hace ningún tipo de ingesta y se consumen
las calorías mínimas necesarias, pero no hay recomendación todavía de esto. Hay otras técnicas de ayuno para bajar de peso, diferentes técnicas de restricción de alimentos para bajar de peso, pero todavía no hay una información para bajarla y llevarlas a ustedes. Yo lo que les mostré es lo que está viniendo y por ahí las investigaciones que están en curso, y los datos que hoy tenemos son sobre ratones, y esperemos tener después más datos sobre humanos. Quería hacer una aclaración que por ahí, de algo que no lo mostramos, no charlamos ahí en la presentación, que varios pacientes ya me han preguntado por la maca peruana. Varios pacientes están consumiendo maca, y la realidad es que al momento no hay ningún estudio de maca en esclerosis múltiple, ninguno que haya encontrado, porque la verdad que me lo han comentado varios pacientes, lo cual me hizo ir a buscar bibliografía. A ver, se utiliza como energizante y se han descrito otras propiedades también, pero digamos, no es tóxico, es decir, mal no hace, pero tampoco hay ningún estudio que avale, digamos, algún efecto en particular sobre la esclerosis múltiple. No tenemos mucha información al respecto, digamos, ¿no? Mal no les va a hacer, pero tampoco lo tomen pensando en que van a hacer una modificación, digamos, en la evolución de la enfermedad, porque no hay ninguna evidencia respecto de eso. Si lo quieren hacer no hay problema, pero bueno, siempre sabiendo eso, ¿no? No sé si te pasó, Ricky, ¿vos tuviste algún paciente que te ha mencionado a la maca peruana? Sí, sí, también, y adhiero 100% a lo que vos decís. Con respecto a las consideraciones a tomar en cuenta de esta charla, es que las terapias alternativas, siempre y cuando estén a consideración del médico, que el médico conozca las cosas que están haciendo, pero no por una cuestión de control, sino por una cuestión de que por ahí hay cosas que no estarían o no serían adecuadas hacerlas. Bueno, pero las terapias alternativas, siempre y cuando uno no deje el tratamiento convencional y se pongan objetivos, y que ese objetivo sea mejorar la calidad de vida, están aceptadas. Tengan en cuenta que las alteraciones metabólicas, el tener hipertensión, diabetes y todo eso es algo negativo para la enfermedad. O sea que, hablando de la dieta y del ejercicio físico que habló Bere, todo eso va a ser siempre positivo, ¿sí? Va a ser siempre positivo. Cuestiones que tienen que ver con el mindfulness y con el yoga, cualquier cosa que baje el estrés también va a ser positivo. O sea, independientemente de lo que ustedes quieran hacer, va a ser positivo. Acá también escribieron, Beatriz pone que está haciendo natación y le hace muy bien. Y seguramente porque es actividad física, porque es una actividad física donde no hay impacto en las articulaciones, y porque ayuda, entre tantas cosas, también a mejorar la espasticidad en caso de tener espasticidad y los dolores. O sea que todo lo que sea controlado y que el médico pueda acompañarlos, el neurólogo, su médico clínico pueda acompañarlos, me parece que va a ser algo positivo. Lo importante de esta charla es un poco mostrarles que existe la posibilidad de utilizar terapias alternativas junto a las terapias tradicionales, y muchas veces uno se entera de que algún paciente está haciendo algo mucho tiempo después, porque muchas veces no le quieren contar al médico por miedo a alguna reacción o lo que sea, y yo creo que lo más positivo es que hablen de entrada las cosas que están realizando, para que nosotros podamos acompañarlos. Así que me parece interesante todos los aportes que han hecho en el chat. Y el tema de aporte de algún suplemento para tener energía, de vuelta, Jorge, acá no va a un aporte, porque no es que te falte algún tipo de vitamina o tengas que tomar algún energizante. Acá la enfermedad viene por otro lado, y eso lo tenés que charlar bien en la consulta, de cuáles son las estrategias para mejorar la fatiga, que tiene que ver con la energía, y hay estrategias que tienen que ver con fármacos y estrategias que no tienen que ver con fármacos, pero existen muchas estrategias más que indicar un aporte o algún suplemento. Ricky, si me dejás, me estoy acordando también de otras consultas que me han hecho los pacientes, una sobre el agua de kefir, que algunos están utilizando y que venden en las dietéticas, que esto tendría más bien una función como reguladora del tránsito intestinal y de la microbiota, y esto va también en relación a la microbiota.
Respecto al agua de kefir, todavía no hay ninguna evidencia, digamos, si genera algún beneficio o no. Y en relación a la microbiota, que es algo que está muy en boga, hay estudios positivos en modelos animales de la enfermedad, no en pacientes todavía. En los modelos animales de la esclerosis múltiple se vio que si, por ejemplo, al intestino de ese animal que tiene, como de alguna forma, la esclerosis múltiple, se le cambian algunas bacterias, bacterias del intestino, eso puede mejorar la evolución de la enfermedad en el animal. Son resultados alentadores, pero uno tiene que estar como con precaución porque a veces pasa, y ha pasado, por ejemplo, con varios fármacos en la historia de los tratamientos de la esclerosis múltiple, que alguna investigación da muy bien en animales y después uno pasa al paciente y ese beneficio no se ve. Entonces, Sí. son resultados muy alentadores, pero bueno, por el momento hay que esperar. No estamos en condiciones de decirle, bueno, tomar determinado probiótico puede mejorar la enfermedad o puede mejorar. Todavía no estamos en condiciones. Quizás se me ocurre que de acá a 8 o 9 años lo vamos a poder decir, pero no por el momento, no por el momento. Es un campo de investigación realmente muy interesante la microbiota, y sí sabemos que hay una conexión intestino-cerebro y cada vez se está investigando más, pero por el momento no tenemos ninguna respuesta concreta en relación a eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ¿Alguien quiere preguntar Paula. algo? Paula, O Paula, Susana, si Susana, si han quieren. escuchado algunas terapias en las consultas, quizás hayan escuchado algo, no sé si nos quieran preguntar también Paulo o Susana, nos están animando mucho a preguntar en el auditorio. O simplemente dar un... Hoy están todos cohibidos. Ah, está perfecto. Están todos, han entendido todo, porque realmente fue espectacular la explicación. Me encanta cómo lo explican y se dan cuenta de la gran experiencia que tienen en el trato con los pacientes. María quiere hablar. A ver, María. ¿Puedo? Permiso. Sí, ¿Cómo no? ¿cómo no vas a poder? Bueno, en principio agradecerles una charla súper interesante. Con respecto al kéfir, yo quería aportar que hace 2 años, antes de comenzar la pandemia, en octubre del 19, mi gastroenteróloga me recomendó producir kéfir de agua. Yo tomo fingolimod. Venía teniendo, hace 6 años que estoy diagnosticada, tengo 70 años, venía teniendo linfopenia, y a partir a los 10 meses, cuando me hago laboratorio, se desapareció la linfopenia, me bajó el colesterol, que durante 36 años no lo pude controlar, y regularicé mi tracto intestinal. O sea, para mí la microbiota tiene una... Pero bueno, yo después me vinculé a un grupo de biólogos y de La Plata, de la Universidad de La Plata, para controlar la producción del kéfir. Aunque ellos dicen que es muy difícil que el kéfir de agua se pueda contaminar, ¿no? Yo tomo todas las medidas, lo sigo tomando habitualmente y realmente doy fe de que nunca más tuve linfopenia, por ejemplo. Seguí con mis laboratorios cada 6 meses y nunca más tuve, es una experiencia personal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y mejoró tu tránsito intestinal, María? ¿O no? Totalmente, totalmente. Las 3 evidencias. Sin linfopenia, trato intestinal y colesterol bajo. Yo llegué a tener 320 de colesterol y estuve medicada toda la vida, Claro. rigurosamente. Bajé a 134. Es una cosa Mira. que yo no lo puedo creer. Muy interesante. Bueno, y gracias por... Re interesante. Acá lo que el doctor Alonso no ha leído son los agradecimientos tanto a la doctora Silva como al doctor Alonso por la atención y la charla, y realmente muy agradecidos todos al equipo de CUEM, que bueno, nos conocemos hace muchísimos años y sabemos cómo es el trabajo. Les vamos pidiendo, si no tienen más preguntas, que vayan prendiendo la camarita, así nos sacamos una foto para el recuerdo. A ver, ¿dónde está Exactamente. Andrea? Primero le quiero preguntar Andrea, muy bien.
a los doctores si nos dan 10 minutitos más, porque quizás algunas preguntas empiezan como a aparecer. No sé cómo están nuestros invitados de tiempo. Sí. Genial. Sí. Eso. Y Ari, Dale. vos tenías ganas de... Claro, dale. Ariel. Dale. Hola, Buenísimo. hola, ¿cómo andás? Gracias, Pau, y gracias, Susana, obviamente. Muchas gracias por Gracias. agradezco también a la doctora Berenice Silva porque es una genia. Realmente admiro el trabajo que hacen, y Ricardo también, obviamente, y la atención que tienen con los pacientes que somos del interior. Es paciente Y mío, no, por eso. no, quería saber por el tema de lo que hablaba María, del tema del kefir. Yo tengo a mi cuñado o sea, hace kefir, yo hice kefir también, pero me da un poco me colgué bastante porque necesita tener una especie de amor por la práctica y nada, por ahí lo colgué y no lo hice nunca más, pero él lo toma y yo lo veo bien, lo veo bastante bien en el sentido ese de un montón de cambios saludables. La doctora, lo que a mí sí me modificó mucho es la actividad física. Dentro de las posibilidades que tenía, que puedo realizar actividad física, la aeróbica y también fuerza, me ha cambiado un montón. Ahora estoy un poco con el tema del sueño medio complicado, pero ando bien con el tema de la fatiga, mejoré un montón, gracias a las recomendaciones de la doctora Berenice. Lo que quería preguntar por ahí es el tema porque mi cuñado está en una onda media como, no quiero decir hippie o algo por el estilo, pero como el tema de la limpieza colónica o hepática. A ver si Sí. conocen algún efecto positivo o negativo. Más que nada, por ahí los efectos positivos, más que nada los efectos negativos. Por efectos positivos, por ahí capaz que no tiene ninguno, pero psicológicamente uno puede mejorar o sentirse mejor. Pero más que nada, como paciente con esclerosis, mis mayores preocupaciones son los efectos negativos, que si puede ya tener un efecto negativo o no, estas prácticas, ¿no? Yo lo de que es limpieza colónica y hepática, o bueno. Yo no tengo experiencia en poder decirte algo, Ariel, no sé si Bere vos tenés, y si no, buscamos, que esto también sirve, estos encuentros también sirven para que nosotros también nos pongamos a leer, a estudiar, y después llevarte la respuesta, que te la puede llevar Berenice en la consulta, o se la extendemos a Susana, y que Susana, no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo de esto, y después Susana o Paula les lleva la respuesta. Pero interesante, lo dejamos agendado, Bere, y Sí, perfecto. te No, yo respondemos la verdad breve. que tampoco tengo, es la primera vez que me lo preguntan y como dice Ricky, está bueno porque eso nos obliga a ir a buscar información. Claro. Y la verdad que no, pero bueno, la buscamos y te lo decimos. Sí, porque más que nada porque está relacionado con esto de la microbiota y con todas estas cosas Claro. Claro. por eso, pero bueno. Sí. Muchas gracias. Yo lo único que sé es que en Inglaterra es algo que lo hacen bastante de rutina el tema de la limpieza colónica, ¿no? Como que los ingleses están muy... es lo único que sé, pero más que eso no... Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿tenemos ahora alguna sí, pregunta creo más que- o vamos al cierre? Perfecto. al cierre. Bien, en principio, mientras algún valiente más tiene ganas de hablar, también le dejamos esa posibilidad. Yo en lo personal les agradezco a los doctores, Ricardo y Berenice, excelentes profesionales, investigadores que dedican tiempo también a investigar, y estoy segura que la consulta de Ariel, en breve vamos a tener una respuesta, y con nada, está este espacio para una posible devolución también, y un próximo encuentro. Así que bueno, no sé si alguien más, si estamos como para cerrar. A ver, hay una pregunta en el chat. Anímense. Vieron que yo lo veo mucho esto, lo vemos en el consultorio. Cuando uno habla de terapias alternativas, los pacientes se cohíben y cuesta a veces que Sí, se en el consultorio lo que pasa es que, o por lo menos nuestra experiencia es que no cuentan todo lo que... Muchas veces yo después me enteré de algunos pacientes que hacían algunas cosas, pero bueno. Yo la semana pasada me enteré de una paciente que estaba haciendo una terapia alternativa muy conocida, pero que puede llegar a ser tóxica, y una paciente que ya hace 7 años que la venía siguiendo y durante 7 años no me lo dijo. Y bueno, a ver, entendemos que por ahí les cueste decirlo, pero no saben lo que nos ayuda a nosotros que ustedes lo digan. O sea, realmente. ¿Puedes decir qué estaba haciendo? Ver, que no es algo no recomendable, decís. No, estaba con las altas dosis de vitamina D. Ah.
lo cual le llevó muchos efectos adversos, con un protocolo que se llama protocolo Coimbra, que lo deben haber escuchado, y ahora estaba con otro protocolo que implica, raro, de lo cual me puse a buscar información y corroboré que no había ninguna, que es otro protocolo en donde se pone un estimulador vagal, lo pongo entre comillas porque sé que no estimula al nervio vago, en la oreja, y junto con un suplemento de unas vitaminas, con el objetivo de mejorar la marcha. Y eso es algo que realmente no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información y las terapias que se ofrecen. Sobre todo porque uno, por las expectativas, a esto me refiero, ¿no? Uno pone muchas expectativas y dinero a veces también, Sí, y hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Esto me da medio que me da pudor, pero el tema es que, digamos, yo me doy cuenta de que con el calcio, con la leche, yo tomo leche, digamos, una vez al día, pero tomo bastante leche. Y la materia fecal me está saliendo en estos últimos tiempos muy dura. ¿Eso tiene que ver con la leche o tiene que ver con otra cosa? Yo tomo dimetilfumarato. Mira, la constipación, que es la materia fecal dura y la disminución de la frecuencia para ir al baño, puede ser algo relacionado con la esclerosis múltiple. Puede ser un síntoma de la esclerosis múltiple. Hay algunos pacientes, no sé tu caso específico, Juan, pero hay algunos pacientes que tienen enlentecimiento del intestino y les cuesta ir al baño. Con respecto al dimetilfumarato, puede dar síntomas gastrointestinales. En general, dentro de los síntomas gastrointestinales están la molestia, o sea, la distensión abdominal, el cólico abdominal. Puede dar, en algunos casos, diarrea, pero eso da al inicio del tratamiento, en los primeros meses del tratamiento, y los síntomas generalmente con algunas cuestiones relacionadas que el médico aconseja, se van. Después de un tiempo se acostumbra a todo. No sé hace cuánto que estás con dimetilfumarato, pero si vos tenés dimetilfumarato desde hace mucho tiempo, lo más probable es que esto venga por otro lado. Y, 5 meses. No creo que venga relacionado a eso. Yo lo que te sugiero es que, que hables con un clínico, que hables con tu neurólogo para comentarle lo que te pasa, y hables con un clínico para ver, primero, modificar cuestiones de alimento, ¿no? Las dietas ricas en fibra, ricas en verdura, mucho líquido, mucha agua, para poder mejorar el tránsito intestinal, y después también, en algunos casos, necesitas algún tipo de ayuda médica también. La falta de movilidad, por eso de vuelta, no sé cuál es tu caso, la falta de movilidad aumenta el riesgo en esto de que te está pasando vos. Claro, el no hacer ejercicio, el estar todo el día sentado o acostado, eso es algo que disminuye el tránsito intestinal. Claro, yo soy músico. Mi trabajo es estar muchas horas con yo toco el clarinete en la banda. Entonces, tengo el problema de que mi laburo y trabajo es muy sedentario. Pero encima me corté el ligamento, el posterior de la rodilla izquierda. Entonces, peor todavía eso. Bueno, gracias por tu consulta. Gracias. Estas cosas, aunque a ustedes les parezcan pavas, y ya arrancan la pregunta diciendo, no, bueno, pero esto yo no sé, hay que hacerla igual. Hay que hacerlas igual en el consultorio. Exacto, hay que animarse, y sobre todo aprovecho que a veces en los grupos de WhatsApp circula un montón de información. Algunos que tienen más experiencia con la esclerosis múltiple están como más, por decir algo, más cancheros en detectar, ¿no? Estas falsas expectativas, o enseguida cuando uno googlea aparecen algunas cosas como la cura, ¿no? Y uno está como más atento. Lamentablemente, quienes inician el proceso de diagnóstico, quizás todas estas son esperanzas a las cuales uno se aferra, así que cuanto más podamos llevar este tipo de dudas a nuestros médicos, mejor, digamos, vamos a poder abordarlas. Así que... Están preguntando sobre las picaduras de abeja, Paula, perdón, ¿eh? Sí, bárbaro.
pero están preguntando si sirven para algún síntoma y no sirven para ningún síntoma las picaduras de abeja. Gracias por tu pregunta, porque he recibido pacientes con esa terapia y no sirve. Incluso tampoco ha demostrado para tratamiento sintomático, digamos, de ningún síntoma tampoco. Genial, se nos pasó la pregunta esa. Bueno, los que me conocen a mí de hace muchos años saben que bueno, que yo trato de perseguir todos los que son terapias que no están aprobadas y que tengan un aval científico. Ustedes no se olviden que yo ya llevo 36 años cuando no había medicación a nivel mundial, o sea, no había medicación en ninguna parte del mundo, y por el año 93, acá en Argentina había salido una persona que con una dieta, un complejo vitamínico y haciendo ejercicio físico curaba la esclerosis múltiple. Lo único que fue lucrar con las emociones de cada uno de los pacientes con esclerosis múltiple y sus familias, y bueno, vivía en un piso, en un departamento de un ambiente y terminó viviendo en un piso. Se trabajó férreamente, en ese momento vivía la doctora Leonor Gol, que es una eminencia en el tema de esclerosis múltiple, y se tardó 2 años en desenmascarar Negocio. a esta persona, y bueno, hoy en día muchos que lo habían seguido siguen con los mismos síntomas y cada tanto aparece porque ha sacado libros y todo. Yo creo que vamos por buen camino, hay muchos avances. Y bueno, lo principal es, como dicen los médicos, hablar con ellos de cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan. Es lo mismo que cuando yo tomo contacto con el paciente la primera vez, y si necesitan hablar, los llamo por teléfono y hablamos, y siempre les digo que tienen el número de Alcén para que no duden, aunque ellos piensen que es una estupidez, en llamarnos, mandarnos un WhatsApp y nosotros nos comunicamos para sacarle las dudas, porque es muy importante de que ustedes estén informados, ¿no? Y más en este tema de las terapias alternativas, donde yo digo que hay manos chantas y curranderos, porque lo único que hacen es lucrar con la emoción de la persona y sacar recursos económicos. Así que bueno, gracias a todos por estar, gracias nuevamente doctora Berenice, doctora Alonso, Paula, no sé si vos tenés algún avisito. No, simplemente agradecer, y bueno, nuestro próximo Zoom de encuentro va a ser el 7 de octubre para que se lo vayan agendando, todavía no salió el afiche, pero el tema es sobre soberanía terapéutica, digamos, vamos a invitar al doctor Maglio, abogado, y la doctora Patruco también va a acompañar la disertación para brindarles herramientas de cómo protegerse, ¿no? y garantizarse el tratamiento ante la obra social de acuerdo a lo que el médico prescribe y indica, ¿no? Así que bueno, nos esperamos. Y mañana y el martes. Sí. Y el martes, pero es por otra plataforma, no es por Zoom, va a estar el doctor Emilio Longo, también urólogo, amigo de Alcén, muchos de ustedes ya lo conocen, acompañándonos, dando también información sobre tejido interactiva, trastornos urológicos, siempre también ahí abordamos el tema de trastornos sexuales, así que bueno, hay un código QR que lo tienen que escanear con el celular como para poder acceder a la plataforma, que es por Teams, Microsoft Teams. Sí, creo que sí, que es Teams, pero bueno, cualquier cosa piden y nosotros le pasamos el enlace por WhatsApp. Ahí les dejé en el chat el número de nuestro contacto de celular y WhatsApp para aquellos que quieran sacar un turno con QUEM. Lo pueden hacer escribiendo. En el chat ahí se lo los dejé. puse en la pantalla. No, le paso el celular, WhatsApp para turno, lo copio yo, a ver. Sí, lo dejé acá en el chat. Si el que quiera lo dejé en el chat o lo copian ustedes. ¿Listo?
Bueno, Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos. En breve vamos a estar subiendo el videíto con la charla de hoy, así que los invitamos a que la vuelvan a ver para repasar todo lo trabajado. Muchas gracias. Gracias, Hasta doctores. luego. chao. Gracias. Un beso a todos. Gracias por Gracias. conectarse. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos los que Hasta luego. participaron. Gracias.